Hola, me da mucho gusto tenerlos aquí. Bienvenidos al canal Cosmovisión del Día y bienvenidos a este primer video de la segunda temporada, que va a estar más relacionado esta temporada con cómo percibo la realidad, cómo es tal cual mi cosmovisión. Y en este video voy a empezar con los pilares que siempre me devuelven a esta cosmovisión, que son los hijos de la tierra, los hijos de las estrellas, los hijos del sol y los hijos de la luna, y también la combinación entre ellos. Muy bien, estoy muy emocionada. Espero que les guste este nuevo material y pues adelante con esto. Las personalidades nacen base a la idea en que las personas evocamos estas energías, estas personalidades mágicas. Por ejemplo, comencemos con los hijos de la tierra. ¿Quiénes son los hijos de la tierra? Son aquellos que literalmente germinaron aquí en el planeta, de que literalmente eran unas semillas que estuvieron en lo profundo de la tierra hasta que llegó el momento de convertirse en un ser humano y poder tener ese potencial de estar al servicio de la madre tierra. Las características de estas personas normalmente están vinculadas o tienen el potencial o son propensos a tener esta conexión innata con la tierra, a ser también tener un grado de activismo, o sea, que lo pueden activar si así lo deciden, velar por los derechos y las justicias medioambientales, ver por nuestros ríos y lagos, por nuestras montañas, por nuestra alimentación, por nuestros animales, por la biosfera marina, también por los derechos humanos, pero primeramente como que se centran más, les digo, como que todo esto, estos asuntos medioambientales. También son personas con una gran conexión con sus comunidades, con los lugares donde nacieron, como por ejemplo son personas que se sienten muy a gusto tal cual donde nacieron, o sea, de que pueden formar vínculos muy estables ahí, o que no que estén exentos a no tener problemas familiares, pero son estas personas como que atraviesan estas pruebas familiares y a pesar de ello pueden mantener como una buena unión con sus familias a través del tiempo o después en el tiempo. Son muy propensos a. También algo muy importante de estas personas es que pueden construir un legado que se mantiene en el tiempo. Estas personas al estar, o sea, literalmente haber sido co-creados aquí y crecer aquí, vivir aquí en la tierra desde el principio de su existencia, estas personas ya están, o sea, tienen innato el poder de estar enraizadas si desean activarlo. Y hagan de cuenta que ellos al estar como, al saber manejar esta alquimia de lo físico y de la materialización, pueden construir un legado que se mantenga en el tiempo. También son propensos a que a lo mejor tarde como en que se den, ¿no? O sea, como que a lo mejor les puede llevar algunos años o cosas así, pero, cuando ya se establecen, ya es algo que les perdura y que solito se va creando esa abundancia si así lo deciden. Les digo, son ideas a los que pueden estar propensos o que pueden activarlos, ya va a depender de cada quien. También son personas que se pueden abastecerse a sí mismas en el sentido de crear estos procesos como de cómo tener tu propio huerto, de cómo crear tus propios usos, productos personales como jabones o gotitas o crear otras fuentes de alimentación y así son como que tienen todo este almacenamiento de información para poder sacar el mejor provecho y mejor relación y respeto hacia la tierra y los seres vivos. Y también, son personas que tienen también la forma en la que ellos pasan su información son a través del boca a boca, o sea, de hablarlo, de contarlo, de hacerlo como con historias o hasta como metáforas, ¿saben? Como que tienen mucho eso. Por ejemplo, las personas que se han acercado o han tenido contacto con personas nativas, pueden notar eso, ¿no? De que cuando se pasan la información, es como de que a través de contarlo, de que mira, así ha sido, nuestras tradiciones, tal, 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 tal. También tienen una cierta conexión con estas culturas, con estas poblaciones, con estas comunidades y pueden abrazarlas como si fueran suyas, ¿sabes? Realmente tienen ese interés honesto y de respeto de conocer estas culturas, de conocer cómo fueron sus historias, de ser parte de sus tradiciones y si llevan a cabo como que sus prácticas también lo hacen con muchísimo respeto, con muchísimo amor y también son personas que tienen la habilidad
o el potencial de poder estar muy conectados con su cuerpo, ¿no? Como nuestros antepasados, ¿no? O sea, de que cuando te dedicas a la agricultura, estás moviéndote todo el tiempo, estás caminando, estás bajo el sol, o también, yo he visto mucho también que varios bailarines son como muy conectados con la tierra porque cuando conectas con el cuerpo, conectas con el físico, conectas con el alma del planeta. Entonces, también eso como que son muy así, son como muy conectados con sus comunidades y con la tierra misma. Esas serían como características o potenciales que pueden tener o ser propensos a los hijos de la tierra, así es como yo los he llamado. Y del otro polo están los hijos de las estrellas. Los hijos de las estrellas también pueden llegar como tener este potencial, ser propensos a. Estas personas primeramente se sienten fuera de este mundo, siento que es como la característica más general que hay entre estas personas, personas que donde nacieron no se sienten que son parte o que no se sienten partes de comunidades establecidas, como que siempre también tienen el poder de la visión, tienen el poder de ver más allá. Es por eso que como que las ideas tradicionales o características tradicionales en una comunidad como que les hace muchísimo ruido y no se sienten parte. Y también son personas, como les digo, que tienen esta gran visión y que podrían llevar a un nivel inimaginable procesos actuales o procesos que tienen mejoría, pueden ver como, esto puede cambiar, esto puede ser. O sea, son muy propensos a poder ser inventores, a poder ser investigadores o grandes científicos. También a estas personas se sienten muy atraídas, la forma en la que ellos recaban información es a través de los libros, son personas que son demasiado atraídas con los libros, como que tienen también esa pequeña contradicción de que les gusta verlo, tener en físico, o sea, como tener esas evidencias de esa información a través de los libros, también son muy atraídas hacia la filosofía y también tienen un potencial innato de quien lo pueda activar o que he conocido personas que lo tienen como, no es que lo hayan activado como tal, como que simplemente ya lo tienen innato, el hecho de poder canalizar, o sea, van un paso más allá, superan la sabiduría de los libros y van más allá y pueden canalizar directamente del cosmos, de todo, del universo. Y también tienen estas personas el potencial de ser grandes filósofos de nuestra era moderna, también tienen el potencial de ser oráculos. Y algo muy interesante que pasa con estas personas es que tal vez no tengan evidencia como en libros o tal cual como de estas informaciones que les llegan, pero porque son información adelantada al tiempo actual. Entonces, o una de dos, o pasa que tal vez en tal libro, después de la canalización, encuentra de que, acá está justo lo que ya había sentido, la información que me había llegado, o pasan los años, o pasan los años y ya ahí encuentran como personas que hicieron una demostración de que esas canalizaciones que les habían llegado eran correctas, ¿no? Como les digo, pueden ser muy adelantadas a su tiempo esta información que puedan canalizar. Y también son personas que tienen la capacidad de crear un legado en un segundo, porque hagan de cuenta que estas personas tienen mucho la energía de la rapidez, de crear, como estrellas fugaces, como que pueden lograr un legado, una abundancia rapidísima. Pero cuando estás así como que estable, cuando estás en alineación, estas personas pueden crear un legado rapidísimo. Si bien las personas, los hijos de la tierra también pueden construir un legado, ellos lo hacen como más a través del tiempo, como más a través de varios pasos, pero se mantiene lo que les comentaba. En cambio, los hijos de las estrellas, o sea, como están conectados conectados como de que lo pueden lograr así, si se alinean y hacen como que el proceso que a ellos les funciona es como de que así de una, casi, o sea, si es alguien con mucha maestría, es como literal de la noche a la mañana. Pero si no, es como de que de todas maneras puede suceder bastante rápido a como se tiene establecido. También pasa, estas personas también, como les digo, están muy atraídas por la innovación, por la tecnología, tienen ideas
que a través de la tecnología lo pueden utilizar a su favor cuando están en alta conciencia o cuando están en la luz para poder llevar a cabo ideas innovadoras o trascendentales en bien de la humanidad o el bien o en bien de un bien mayor. Y eso serían como las características que tienen estos dos hijos, los hijos de la Tierra y los hijos de las estrellas. Ahora vamos a tocar el tema de cuando están en la polaridad negativa, cuando no están en conciencia, cuando están en la sombra. Aquí, pues ya vamos hacia otro extremo, ¿no? Los hijos de la Tierra, cuando están en esta polaridad, pueden llegar a ser personas como con muchas carencias o que son muy sufridas, que viven mucho desde el sufrimiento. Y también son muy sacrificados, también, qué bueno que me acordé de eso. Por ejemplo, digamos que tienen semillas en las manos, ¿no? ¿Y qué puedes hacer con esas semillas? Tú puedes plantarlas en la tierra, hacer su respectivo proceso y hacer crecer alimentos para ti y para tu comunidad, ¿no? Inclusive, porque ellos son muy de comunidades. Pero en cambio, al estar en la polaridad negativa, son como muy recios con lo que tienen. Entonces, como de que no quiero que nadie toque mis semillas y es porque esto es lo único que tengo. ¿Y qué pasa si las siembro y no da frutos? O sea, se arraigan mucho con lo poquito que tienen. También son muy propensos a no ser agentes de cambio cuando están de este lado de que, por ejemplo, de que si tienen la posibilidad de cambiar, por ejemplo, digamos que viven en un lugar muy pequeño, donde no entra la luz del sol, y si tienen la capacidad como de cambiarse de hogar, de tener más espacio, de tener un jardín, de que les entre el sol, pero están tan recios con lo que conocen, también son muy recios a no soltar lo que conocen, ¿saben? También tienen ese detalle cuando están en esa polaridad. Entonces, de que prefieren quedarse en lo conocido, por más difícil que sea la situación, a hacer su situación más ligera, porque es lo desconocido, porque no lo conocen, ¿saben? También les pasa mucho eso. También son de quitarse el pan de la boca a pesar de tener hambre, lo digo metafóricamente. Y como les digo, de que, no, o sea, le dan a los demás, pero ellos es como de dónde quedas tú. Y está como que rompen ese equilibrio entre el dar y el recibir también muy propensos a volver una adicción y cambiarle la intención que tienen las plantas ancestrales. También tienen mucho ese detalle, como por ejemplo, como la santa, que se utiliza como con ciertos métodos o ciertas intenciones para un bien mayor, las utilizan como un medio de escape, o sea, convierten esta planta ancestral en algo ya sin alma, sin valor, y lo convierten pues, en marihuana, ¿no? Que es el nombre coloquial que le han puesto cuando pues al final de cuentas lo utilizan de esta manera. Eso serían como características generales también que les pasan. Hablando de los hijos de las estrellas, cuando están en la polaridad negativa o en caída de conciencia, estas personas son hiperindividualistas, se vuelven muy, muy fríos, se quedan muchísimo en la mente y, y hacen que se estanquen estas ideas tan maravillosas que tienen porque no las llevan a cabo o porque las vuelven un capricho o una obsesión. Un ejemplo de ello es Elon Musk, ¿no? De que con todo lo que tiene en sus manos para crear un bien mayor, ¿no? Se obsesiona con ideas tan sin trascendencia como lo es irse a vivir a Marte, ¿no? Como que pone toda su energía en cosas que al final no van a ser para un bien mayor para nadie, más que simplemente el hecho de cumplir un capricho suyo. O también estas personas, también se quedan muchísimo en la tecnología, en los mundos ilusorios de los videojuegos, del mundo del internet. Si los hijos de la Tierra se quedan con lo que conocen, los hijos de las estrellas se pierden en lo ilusorio, como en el aire, ¿saben? Si los hijos de las estrellas se aferran a la tierra que conocen, los hijos de las estrellas en caída se aferran mucho a lo que no están viendo, a lo que no está sucediendo en la realidad. Y he visto que son muy propensos a quedarse en los mundos de videojuegos, de invertirles años de su vida a ese mundo que no existe. Cuando pueden invertir esa energía, esas ideas, esas emociones, esa fuerza en construir algo para ellos en la realidad, lo hacen en el mundo ilusorio y se quedan atrapados años y años y años ahí. También son muy propensos a las drogas químicas.
Si bien los hijos de la tierra se terminan consumiendo y en la obsesión con la marihuana, los hijos de las estrellas se quedan obsesivos con, por ejemplo, el LSD o drogas químicas que desconozco sus nombres a estas alturas, o también con el vape, que creo que es como un mecanismo de, que simula el cigarro o algo así, tengo entendido. También les pasa mucho eso. También pueden arraigar muchísimo egocentrismo, también son muy propensos a eso. Si los hijos de la tierra son propensos al sacrificio, al perderse a sí mismo por los demás, los hijos de las estrellas son muy propensos al ego, al ponerse por sobre encima de los demás. Son muy propensos también a tener mucha gula del conocimiento, de que en vez de darle un uso en el físico de esos conocimientos que tienen, lo utilizan simplemente como para demostrar que saben más que los demás. También son muy propensos a eso. También los hijos de las estrellas en caída de conciencia son muy propensos al fatalismo. Es como de que ven todo con mucho, ¿cómo se da? Pues eso, fatalismo, como de que no, o sea, de que a lo mejor sí tienen una muy buena habilidad, no sé, pintando. Y son de que no, yo soy muy malo, o así como que se quedan mucho con el aire de la energía del artista fracasado, como de que no, pobre de mí, o que no, no soy capaz de llegar a ningún lado. Como que esa conexión con el realismo trágico, que es un tema que voy a tocar en un video más adelante, como de vivir la realidad en tragedia, a pesar de que en realidad no necesariamente lo están viviendo así, simplemente que así lo quieren vivir, o sea, así es decisión. Entonces, esto es lo que pasa cuando están en estas polaridades de caída de conciencia o polaridad negativa. Hablando en resumen de hasta dónde podrían lograr, hasta dónde podrían llegar si llevaran a cabo todas sus habilidades y recursos y demás, los hijos de la tierra podrán construir estas nuevas sociedades del futuro en que se vuelven realmente, vuelven esa conexión con la tierra, se podrán volver grandes activistas que podrán cambiar el proceso de producción de nuestros alimentos, de cómo tratamos con las cosas que consumimos, con las cosas que tenemos, el respeto a nuestras culturas, el respeto a nuestros ancestros. Y los hijos de las estrellas podrán llevarnos a la verdadera innovación, hacer que la tecnología juegue a nuestro favor y no nosotros ser esclavos de ella, como por ejemplo, se me viene a la mente de que ellos puedan idear así como cómo, cómo hacer una manera sólida para que podamos realmente utilizar directamente la luz solar y dejar de utilizar la energía eléctrica, ¿saben? Como traerla aquí directo y ya no utilizar energía eléctrica, un ejemplo de ello. Y llevar así como llevar a nuestra sociedad a la verdadera innovación, pero en pro de un bien mayor, en beneficio para todos. Eso sería como algo muy bello en lo que nos puedan llevar estos dos hijos. Y unos ejemplos de hijos consagrados en estos dos tipos. Para mí un ejemplo muy bello de cómo es ser una hija consagrada de la tierra es definitivamente Natalia Forcade. Su historia me parece bellísima, el arte que saca en su música, con esta conexión que se nota que viene desde la tierra, me parece mágica, me parece maravillosa. Y aparte yo sí seguí su historia de una cierta manera, porque ella al principio hacía como un pop muy genérico y hasta ella misma cuenta en un documental de que ella como que se sentía perdida al respecto, como que ya no sentía que le resonaba esa manera de crear su arte. Y si bien recuerdo, se hizo como un retreat, un retiro en sí misma en un bosque, tengo entendido que fue en Estados Unidos o Canadá, algo por el estilo, y se quedó ahí por mucho tiempo hasta que se volvió a encontrar, ¿no? Con esta conexión con la tierra, con esta alineación de ser una hija de la tierra y poder llevar todos estos mensajes de la naturaleza y de la unión del humano con la naturaleza y con la tierra, poder traducirlas a través de sus letras, a través de su música. Un ejemplo de ello es su álbum Hasta la Raíz, ¿no? De cuando hubo mucho tiempo donde no sacó música y nadie supo de ella y que ¡pam! Vuelve con Hasta la Raíz, tengo entendido que fue con ese álbum. Y solo el simple hecho de la canción tal cual, ¿no? El single principal de que Hasta la Raíz, cómo toca ese tema. Ay, también lo orgullosa que siente sus raíces también con Veracruz, que tengo entendido que fue donde nació. Bellísimo, bellísimo. Y para mí ella es un claro ejemplo, ¿no? Como a través de su arte, de sus propias habilidades, con su propia misión, está aportando a la tierra gracias a ello.
Para mí, otro ejemplo de un hijo consagrado de la tierra es un bailarín que la admiro mucho, la verdad es que sí, o sea, desde el primer momento que supe de su historia se quedó con mi admiración por completo. Y cuando vi cómo lideraba, cómo hacía su baile, también fue como que para mí es necesario hablar sobre él. Este es un bailarín consagrado, tiene muchísimos años de trayectoria, póngale como 10, 13 años, y ha viajado desde muy temprano en su carrera, viajaba alrededor del mundo con su baile, de que mostrando su baile, estando en campeonatos, estando en competencias, y ha ganado premios nacionales e internacionales. Y eso, o sea, se ha consagrado desde muy temprano en su carrera, se ha convertido en un líder en su comunidad, en una persona a seguir, en una persona a admirar, tiene su propia como comunidad, él es el líder de sus propios proyectos en los que está involucrado y es un gran líder, es un gran bailarín, es muy innato y no solo eso, sino que tiene esta alineación como hijo de la tierra, tiene esta alineación de tener este respeto por las culturas, por las prácticas ancestrales, tiene una filosofía muy marcada en pro de la tierra, de la madre tierra, y a través de ello, de este respeto, de esta combinación de su habilidad con esta filosofía, con esta cosmovisión de la tierra y de la cultura a la que él está conectado, es como de que hace un impacto y está creando un nuevo camino en este, más bien un camino único que todas sus prácticas y experiencias de vida lo han llevado ahí y que está enseñando a otras personas y que él mismo lo está llevando a cabo con las personas que colaboran. Entonces él también es como alguien que se me hace de completa admiración, que a través de su baile está en pro del activismo también, ¿no? Y de ver por el bien mayor. Y esos serían para mí grandes ejemplos de hijos consagrados de la tierra y de hijos consagrados de las estrellas. Sí traté de pensar mucho como en quiénes y am, no voy a ahondar mucho, pero solamente se me vinieron a la mente personajes como Nikola Tesla, para mí es un hijo consagrado de las estrellas aquí en la Tierra, con todas las ideas y con pues todo esto, ¿no? Que él mismo sacó canalizaciones del universo y las trajo aquí a la Tierra. También para mí un ejemplo de hijo de las estrellas consagrado sería Leonardo da Vinci, también para mí es un gran ejemplo de ello, de cómo desafió lo establecido, cómo tuvo ideas muy innovadoras, también de cómo tenía muchas habilidades para muchas cosas. Para mí es un gran claro ejemplo de un hijo consagrado de las estrellas en la Tierra. Leonardo da Vinci, Nikola Tesla también, mi completa admiración. Y también otro ejemplo como más moderno, como que ustedes me pueden entender más hacia dónde quiero ir con ello, sería David Bowie. De hecho, David Bowie también lo considero un hijo de la luna, pero eso lo tocaré en otro video. Y David Bowie siento que sería también un buen ejemplo de un hijo de las estrellas consagrado, de más allá de su vida personal, el trabajo que mostró hablaba mucho de esto de conexión con las estrellas, con el universo, con, con esto de la palabra extraterrestre, de sentir que eres fuera de este mundo, que hay algo más allá, que sientes que en otro lado, en otro planeta o en otras esferas es donde realmente serías tú o estás tú. Y bajando, ¿no? Bajando todas estas canalizaciones de las estrellas. Por ejemplo, en su álbum, un álbum que alcancé a ver de él, un ejemplo de todas estas filosofías que traen los hijos de las estrellas en Space Oddity. Otro ejemplo también sería Starman, de ese single. En esta canción él habla de cómo a través de la fama y todas esas cosas que estaba viviendo, se sentía como un extraterrestre fuera de esta sociedad. Entonces siento que con su discografía, él habla mucho como de esto de las estrellas y de hecho él habla mucho de cómo está conectado con la luna, como, ay, no me acuerdo cómo se llama esa canción, pero empezaba con Moondream, creo, Moondream, algo así. Tiene muchas canciones que aluden a las estrellas, al universo, al cosmos y que aluden también mucho a la luna, pero eso lo tocaremos en otro video. Y esos serían ejemplos de hijos consagrados y díganme ustedes cómo, con qué personalidad se sienten conectados, qué les hace conectar, ¿no? ¿Qué les hace, qué ideal les trae, qué claridades, qué mensajes les trae como todas estas ideas de los hijos de la tierra y los hijos de las estrellas?
Nos vemos en la segunda parte donde les estaré hablando sobre los hijos del sol y los hijos de la luna. Gracias y hasta pronto.